Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí tengo sonido? En esta ocasión les vengo a hablar de una actividad que hemos desarrollado en el Departamento de Ingeniería Civil y en el Departamento de Ingeniería de Sistemas con el apoyo del CEDU acá en la Universidad del Norte durante los últimos ya casi 2 años. El tema central es una tecnología, una metodología llamada clases invertidas, pero no es solamente el concepto de clase invertida, sino unos elementos adicionales que hemos tenido que desarrollar que van desde la producción de video, el desarrollo de software, aplicaciones para poder adelantar la clase. Pero el centro es la clase invertida. Entonces, la clase invertida como nombre, de pronto, ahorita suena un poquito innovador, pero viéndolo en la distancia es lo que toda la vida hemos llamado preparar la clase, y es prepararla bien. Es básicamente lo que hemos hecho. Así que cada persona tendrá su propia forma de invertir sus clases, cada uno hará lo que quiere. No todo lo que una persona haga en una clase sirve en todas las clases. De hecho, cuando empezamos a hacer el desarrollo con el CEDU, una de las personas que participaba con nosotros, toda su vida, todas sus clases habían sido invertidas, desde el comienzo de que había empezado a ser docente, porque el tipo de asignaturas que da se prestaba para hacerlo de manera natural. Ahorita voy a entrar en detallito de qué es lo especial en este proceso. Entonces, la clase invertida, para poderle dar un contexto real de lo que vamos a hacer, necesitamos dividirla en 4 momentos. Un momento tiempo cero, que es una planeación y que probablemente es mucho antes de que el curso mismo se inicie. Pronto pueden llevarlo hasta el nivel de la construcción de la parcelación o el sílabus del curso. Y los 3 momentos críticos de realmente la clase es lo que la persona va a hacer antes de la clase, lo que va a hacer durante la clase y lo que va a hacer al final de la clase o después de la clase. La primera parte, la de planeación, que parecería ser la que menos tiempo quita, en realidad es la que más tiempo quita. Y es, por ejemplo, la definición de qué tipo de preguntas voy a hacer, cómo voy a preguntar las cosas de manera que sea rápido y que vaya al grano de lo que quiero que la persona haga, el diseño de videos o documentos que voy a desarrollar, si voy a trabajar en grupo, si no voy a trabajar en grupo. En la que nosotros hicimos en Ingeniería Civil, la mayoría de las cosas las terminamos trabajando en grupo, porque en la vida real, el ejercicio del tema que tratamos se hace en grupo. Rara vez esas personas trabajan individualmente, entonces por eso lo hicimos así. Los datos que capturamos en el año 2016, que fue el momento donde se hizo como investigación, lo hicimos solamente concentrados en el grupo de acueductos alcantarillados, que es un curso que se ve en 7º semestre en el Departamento de Ingeniería Civil y es el último curso obligatorio que ellos ven. Los siguientes cursos en 9º y en 10º semestre del programa de Ingeniería Civil son en su mayoría electivas o el curso de proyecto final. Ese entonces sería el último obligatorio que realmente toman. Cuando hicimos la prueba inicial, el grupo era de más o menos 40 personas y el semestre pasado, que ya era una aplicación regular de la metodología, el grupo había subido a 90 personas. Y aquí hay algunas como observaciones que podríamos sacar de esa experiencia y es que esto funciona bien cuando el grupo es pequeño. En grupos de 90, como eso que es casi son 3 grupos, se generan ciertas distorsiones que dificultan el proceso de aprendizaje que ahorita en un momento les describiré con más detalle. Entonces, aparte de ese curso, el curso de acueductos, lo estamos aplicando en otro curso de hidrología también en civil que se ve entre 5º y 6º semestre, en un curso de métodos numéricos que ven todos los ingenieros del programa de ingeniería en la universidad, pero solamente lo estoy aplicando yo, somos 4 profesores, eso lo estaba aplicando yo, y en otros talleres que se han desarrollado a docentes fuera de la universidad que se hizo durante el año 2016. De todas las cosas que podemos enseñar en el tiempo cero, en el momento cero, por lo menos de la experiencia que nosotros hicimos en la primera ocasión, solamente nos concentramos en diseñar cosas, que es una de las actividades típicas de lo que hace un ingeniero cuando termina su formación y va a trabajar al mundo real. Pero eso es solamente uno de muchos temas que ellos ven. De hecho, acá en esta diapositiva, el tema de diseño en realidad cubre apenas un par de semanas de las 16 semanas regulares que se ven acá en el programa de pregrado que nosotros tenemos en la universidad. Así que sería solamente un tema. Y de hecho, la clase invertida, idealmente uno debería tener hasta el programa completo ofrecido de esa manera,
o todos los cursos o todos los contenidos de un solo curso, pero en la realidad es muy difícil. Hay temas que no se prestan, hay temas que es mucho más fácil darlos de la forma tradicional. Por ejemplo, hay cosas que se deben aprender de memoria y lastimosamente las cosas de memoria, pues invertirlas es un trabajo que va para la casa, pero algo que sea de memoria no vale la pena. Pero diseño es un tema que se presta para hacer de todo. Es un tema que se presta para hacer evaluaciones, para jugar, para hacer una cantidad de cosas. Por eso elegimos ese subtema. En la parte de planeación, uno de los elementos críticos es qué debería ver el estudiante antes de llegar a la clase. Y es, como les decía hace un momento, es preparar la clase bien. Esa preparación de la clase, nosotros la hemos organizado en formación o documentación muy formal. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos que teníamos en la clase nuestra de Acueducto Alcantarillado y una de las tareas que se hacían en el tema de diseño. Entonces, hay elementos como estos dos de acá, que son artículos científicos y que lastimosamente debo confesarles que en la evaluación que tenemos la mayoría no lo lee, el esfuerzo los ojeaban, pero lo ideal es que vean al menos uno de los dos. Una parte de normatividad que son cosas, por ejemplo, de memoria, que no quiero gastar el tiempo en que las personas vean cosas que se deben aprender de memoria en el aula, y uno de los objetivos detrás de esta técnica es que esa hora de clase, que es valiosa, que son solamente 48 horas, si yo puedo aprovechar mejor, sacarle más el jugo a esa clase, mejor. Entonces la idea es pasar cosas que puedo pasarle a que el estudiante lo vea de manera individual fuera del aula. Por ejemplo, unas cosas que son de aprenderse de memoria, cosas de normas usualmente son de ese estilo. Entonces que lo vean antes, para yo poder entrar en detalle dentro del curso a cosas de un nivel de complejidad mucho más alto y aprovechar más esa hora de clase. Es la idea detrás de esto. Entonces eso implica que haya algo de lecturas, cosas de estas que son normatividad, y el que de pronto caracteriza más a las clases invertidas, pero no es un requisito. Si ustedes miran la literatura y todas las recomendaciones que veíamos cuando estábamos diseñando esto en el 2015 con el CEDU, giraban mucho alrededor de producción de videos y el uso de videos, pero en realidad es simplemente porque pues, en este siglo la mayoría de personas que están tomando cursos de formación son más amigos a tener formación en video y están más dispuestos a ver una hora de video que hacer una lectura de una hora. Es simplemente por eso, pero en realidad, por clase invertida, mientras la persona tenga contacto y prepare su clase antes, sea en papel, sea con videos, bien. En mi caso, como necesitamos hacerlo con video, pues produjimos un montón de videos. Algunos son hechos por nosotros acá mismo en la universidad. Por ejemplo, las cosas que dependen de herramientas, que son de procesos mecánicos que implican usar un software, ese tipo de cosas que antes lo hacía muchos con talleres acá en la universidad, ahora lo pasé casi todo a videos y entonces son videos que están publicados en YouTube y el estudiante lo ve antes de la clase para que sepa para dónde va el agua al molino cuando lleguemos a la clase, que sepa que lo que vamos a hacer al final va a generar un mapita que se va a ver de una manera en particular. Entonces eso ya lo ha visto. Algunos, por ejemplo, este es un video de 30 minutos de la retroalimentación que he tenido, que no me parecía tan largo dado, por ejemplo, lo que uno ve en cualquier serie de televisión, a muchos estudiantes media hora de video le parece largo. Entonces los que estamos haciendo ahora no superan 10 minutos. 10 minutos es lo que un video debería tener. De hecho, viendo en YouTube, veíamos el momento y se nota que la persona ve un pedacito, se aburre y pasa para otra parte, vuelve cuando le interesa algo y en realidad no ven los 30 minutos continuos. En otra parte nos tocó desarrollar para el proceso, paralelo al proceso de formación de diseño, hay una parte que hicimos de cambio del software que estábamos utilizando y antes en ingeniería civil utilizamos mucho más Lab, que pues en ingeniería es muy común ese software, pero enfrentamos un problema simplemente de ética y de aspectos legales. Y es que los estudiantes que nosotros estamos formando no están viendo este curso porque les parezca chévere y ya, sino simplemente porque quieren usarlo fuera de la universidad. Y la mayoría, por no decir que la totalidad, no tienen acceso a ese tipo de software en casi ninguna de las empresas de consultoría que ustedes encuentren acá en Barranquilla. Entonces, personalmente me parecía como infructuoso dedicarle mucho tiempo a un software que en realidad solo podían utilizar en los laboratorios de la universidad, porque aunque muchos lo tenían en computador, lo tenían pirata. Entonces, cambiamos mucho de esas herramientas a cosas que fueran libres, no porque fueran libres en sí mismos, no era lo relevante, sino porque tenía la certeza que estando en el mercado, estando en las empresas por fuera, iban a tener acceso a eso de manera legal. Entonces implicaba una formación en ese tipo de herramientas. Entonces montamos unos blogs, usamos unos videos adicionales para ese tipo de cosas para que pudieran desarrollar
esa habilidad y no dependieran de los laboratorios de la universidad para hacer su práctica. Ahora, no todo tiene que ser producido por nosotros. De hecho, una de las partes de planeación en esta técnica está más asociada es a ser un curador. Y de hecho nosotros nos dedicamos muchísimo ahora en una preparación de clase a recibir información. Por ejemplo, este es uno de los cursos actuales, este es el curso de hidrología donde estamos usando esta técnica en uno de los temas. Y ya tengo tanta información que lo que hago yo es simplemente filtrar la información para que el estudiante no se pierda entre los miles de videos y los miles de cosas que hay y solamente decirle, este es bueno, como ahorrarle ese tiempo. Entonces ahí, como profesor, en realidad no estoy ni transmitiendo ni compartiendo conocimientos, sino actúo como lo que haría un curador en una galería de arte. Decirle, este es el bueno, vea este es el otro bueno, vea este otro. Y le ayudo en ese tiempo. Y este tipo de cosas son las que ven antes de la clase. Cuando llega a la clase, puedo aumentar el nivel de profundidad. Entonces, cuando empieza la clase, después de haber hecho ver los videos, lo que hago son evaluaciones cortas. En la práctica inicial lo estábamos haciendo con clickers, que la universidad tiene como 1000 y pico clickers, era un montón. Y al comienzo me parecían bonitos porque me permite sacar un montón de información, por ejemplo, cosas como esta. Entonces, una pregunta típica, cosa que no le gastaba más de 5 minutos en clase, y ver si habían leído o no habían leído, y tener evaluaciones como esta. Como evaluación, muy bien. Personalmente, y en lo que estamos haciendo ahora, ya no estamos haciendo con clickers porque hay otras herramientas alternativas que desde el punto de vista logística son mucho más sencillas. Y simplemente con preguntas abiertas, así como estoy hablando con ustedes, puedo obtener más o menos la misma información. Tal vez no lo puedo tabular tan bonito, pero tengo la misma información. Que lo que me interesa es saber si leyeron o no leyeron antes. Eso es lo que me interesa. Y ya. Con esa información, como lo mida, bienvenido sea. Entonces ahora lo hago simplemente hablando y ya, sin necesidad de hacer este tipo de cosas. De hecho, en el grupo que les decía ahorita de 90 personas, esa es una de las dificultades. Como las preguntas se van a repetir, porque uno las debe preparar con clickers, entonces en un grupo de 90 personas es muy difícil controlar que una persona le cuente a otra persona. El resultado final, la medición, se notaba que estaba distorsionada por el mismo tamaño del grupo. Por eso es que en grupos grandes no recomiendo esa técnica. Ahora, durante la clase, que es la parte importante, como las personas ya han tenido contacto con todo el material, y de ahí el nombre clase invertida, entonces durante la clase empiezan a resolver problemas mucho más complejos, empezar a diseñar, colocándole presupuestos, colocarle costos, que son cosas que normalmente no se ven en ese curso. De hecho hay otro curso para eso, pero era volver un problema muy real, y de hecho tan real que, por ejemplo, en las últimas experiencias estoy utilizando redes que no son comunes. Ustedes cogen cualquier libro de acueducto alcantarillado, nunca encuentran una red así de grande, como las que les estoy mostrando en la diapositiva, porque en clase siempre se colocan cosas pequeñitas, cosas de 5 elementos, de 10 elementos que una persona a mano pueda ver conceptualmente en un tablero. Pero esta no es la idea, porque es que el mundo real no es así. El mundo real es con redes muchísimo más complejas que necesitan un computador, que necesitan más tiempo y hacer más cosas. Entonces, como la persona ya ha trabajado con esto antes, ya no tengo que explicar todos los detalles, entonces lo puedo meter a un problema mucho más complejo como este. Y la mayoría de personas empiezan a tener un nivel mucho más alto de procesamiento de esta información. De hecho, la última experiencia, el semestre pasado, pasó una cosa muy especial, y es que como el rol del profesor acá no es el de profesor habitual, sino es más como un facilitador. De hecho, llegó un momento en donde ni siquiera llegaba al nivel de facilitador, sino como las personas estaban haciendo tantas cosas solos, sin que yo estuviera hablando, sino ellos probando sus cosas, empezaba a un nivel más de colega que de facilitador, porque habían hecho ya tantas cosas que ya sabían, el agua viene por acá, entonces si hago esta tal cosa, solamente me decían, profe, ¿qué pasa si le coloco una bomba? Pruebe. Y probaban. Y ahí, que es como uno realmente diseña en la vida real. Va probando cosas, va teniendo ideas, mira si funciona magnífico, si no, prueba otra cosa. Entonces, la clase se volvía ese tipo de ejercicio. Y en lo que hacíamos acá durante la clase teníamos un proceso más rico, que es el objetivo de la clase invertida. Finalmente, era una evaluación, que es la última fase, el después, simplemente ver si se hizo o no se hizo esto. Nosotros lo organizamos, en este caso nos tocó hacer un desarrollo de software, y es como tomo ejercicios mucho más complejos, la evaluación también es más compleja. Entonces, por ejemplo, hacerlo a mano, para el caso de los 90 estudiantes, es una locura. O sea, estaría todavía calificando eso si lo estuviera haciendo a mano. Entonces, aquí nos toca hacer un desarrollo de aplicaciones para facilitar ese proceso de evaluación y tener un resultado que valiera la pena, con retroalimentación buena, que de hecho es una de las cosas que me gusta de esto.
de mostrarle al estudiante dónde falló, que estuvo bien, que estuvo mal, en qué momento falla. Pero esto hacerlo a mano, que es lo que hace, por ejemplo, un interventor en la vida real, aquí lo estoy haciendo con un software y le retroalimento a eso al estudiante para que vea dónde está fallando. Y es un diseño con un nivel de calidad buenísimo. Durante el ejercicio nosotros recapturamos un montón de datos del proceso de cómo la gente estaba dispuesta a la técnica. Debo decirles que lastimosamente la mayoría de los estudiantes con los que hicimos la prueba inicialmente no estaban muy dispuestos a esto porque implicaba mucho trabajo previo y algunos consideraban que el ponerle el video de la clase era como una vagancia de mi parte, porque era como le delego la clase al video. De hecho, el profesor de alguna manera dejaba de ser necesario, porque si yo aprendí lo suficiente con el video, pues ¿para qué voy a clase? Y esa lectura estaba ahí. No es del todo falsa, porque es que como la idea no es que el profesor sea el profesor, sino sea un facilitador, pues tampoco es descabellada que toman esa idea, pero es una situación como incómoda. Hay una cosa que no pude transmitir al final, y porque es imposible por la forma que hacemos la medición, y es que la complejidad de los parciales y la complejidad de las evaluaciones que yo hago ha aumentado, y ha aumentado porque yo estoy consciente que pueden resolver problemas más difíciles, pero desde el punto de vista del estudiante es imposible que vea eso porque la única forma es que haya presentado un examen hace 2 años, que no es la situación. Entonces, a ese elemento no lo hemos podido como mostrar, como medirlo, por el tipo de comportamiento y lo tenemos en el tintero todavía como elemento de evaluación. Entonces, esto es básicamente lo que hemos hecho en estos 2 años. He intentado meterle algo al curso, volverlo completamente invertido, pero necesita tiempo. Ahorita estamos trabajando en que toda la parte de software la podemos hacer de manera independiente, entonces montamos servidores en Amazon Web Service para no tener que depender de los laboratorios, entonces lo podemos correr en el salón con el celular, entonces podemos hacer cosas muy complejas sin instalar nada con un simple celular o con iPad, con cosas como eso, pero eso es lo que estamos ahorita en desarrollo y sería simplemente una forma de hacer más fácil la aplicación de esta técnica. Entonces, creo que apenas terminamos. Muchas gracias.